Vamos con los libros. ¿Mantienes, Chema Contreras, ante la audiencia tus preferencias tortilliles, sin cebolla y cuajada? Sí, señorito. Sí, señorito, ¿No? Lo siento. Y al que le guste, y al que no, a mí me gusta. Métele piña, ya, si eso. No, voy a meter piña. El que haya metido piña a la pizza incluso, yo qué sé, pero sí, me gusta de esa manera. Bueno, tiempo para los libros, como todos los jueves en la sintonía de Hoy por Hoy en la cadena SER en el sur de Madrid. No es fácil el tema que protagoniza o en el que se enmarca nuestra recomendación de hoy, Chema. Pues no, vamos a viajar hacia el año 44 del siglo pasado y nos vamos a ir a Auschwitz, hasta Auschwitz y sus alrededores, porque tenemos con nosotros a Cristina Bermejo Rey. Muy buenas, Cristina. Hola, Chema. Hola, Cristina. Que es la autora de Tras la Alambrada, y es con la que vamos a hablar de este tema y de lo que surja, pero fuera de antena me ha dicho algo que ha dicho que quería decir. Adelante, Cristina, tienes la palabra. Sin cebolla y cuajada. Sí. Con cebolla y cuajada, por favor. Quemadita. Pero no sé quién tiene perdón. Si soy yo el que tiene perdón o ella la que no tiene perdón. Solo digo una cosa. Hace 3 años empezó la pandemia y ninguno nos lo esperábamos. No sé si fue por cuestiones gastronómicas como las que vosotros estáis planteando aquí. Oye, ¿por qué una getafense como tú, Cristina, escribe sobre Auschwitz? ¿De dónde viene esto? Precisamente fue otro getafense el que me llevó a escribirlo. Vi el documental de Álvaro Dorado, un documentalista precisamente también getafense, y me dejó tan marcada que yo creo que jamás hubiera escrito sobre el Holocausto, sinceramente. Que yo me muevo en el ámbito del terror, pero más ficticio. Sí. Pero bueno, vi el documental y dije... fue tal la congoja y la conmoción que sentí que dije... empecé a imaginarme un relato y al final lo que empezó con un relato básico, pues acabó siendo pues lo que estáis viendo. Pues desde luego fabuloso a la hora de marcar los personajes, de marcar los entornos, de marcar los ambientes, y es una novela, de verdad, todos conocemos por noticias, por otras obras, por documentales, conocemos Auschwitz, ¿no? O lo que sucedió allí, pero no Auschwitz, la fábrica de la muerte se llama, creo. Efectivamente, el documental. La fábrica de la muerte. Brutal y recomendadísimo. Claro, pero tú fíjate, te has tenido que documentar porque se nota que hay una documentación importante, porque en algunos de los pasajes de la novela metes textos que están recogidos de diarios, de Mengele, ¿no? Y de otros diarios. Hay algo que me sobrecoge. Antes hablábamos, vamos a ver, que el Titanic se hunde, lo sabemos, que el Holocausto está ahí, que existió, aunque haya gente a fecha de hoy que aún lo niega, pero que existió, también está ahí. De hecho, dices que se quisieron destruir todo aquello para que no hubiera pruebas de absolutamente. Prendieron fuego a los barracones, a las cámaras de gas. Y bien sabían lo que estaban haciendo. Sí. No eran ni ignorantes ni inocentes de lo que estaban haciendo. Pero se me ponía el vello de punta en unas de los pasajes esos que extraes de diarios, cuando es el propio Hitler en que después de hacer las pruebas sobre qué gas utilizar en las duchas, determina este es el gas que vamos a emplear, ¿no? Entonces, dando como el adelante que se empiece con la operación, ¿no? Un poco con esa operación que se llevó por delante a judíos, pero ya no solo judíos, homosexuales, gitanos, testigos de Jehová, resistencia, hubo españoles en campos de concentración, que también marcas en campos de concentración, que también marcas ahí, ¿no? De españoles que hubo de las brigadas. Sí. Entonces, ¿cómo te has documentado de toda esa información que has recogido ahí? A ver, tampoco me he documentado tanto, me he documentado, lógicamente, pero, y soy sincera, yo básicamente lo que pretendía era poner sobre la mesa lo que el documental me había enseñado. Y de hecho solo me quería documentar, valga la redundancia, con el documental, con los conceptos y demás que el documental me enseñaba. Pero claro, según iba escribiendo y tal, dije, no, necesito más chicha. Claro. Y me fui a libros importantes de no ficción,
porque claro, no quería intoxicarme, entre comillas, de las tramas. Claro. Y me fui sobre todo ya a testimonios de supervivientes. Porque el libro de qué va, cuéntanos la trama, el argumento. Uf. Es complicado de explicar porque además yo creo que es la novela más complicada que he escrito nunca jamás en la vida. Porque es coral, o sea, te encuentras a varios personajes que al principio te cuentan su historia y luego se van entrecruzando. Y te encuentras, por ejemplo, pues a Grete, que es una guardiana nazi que está casada con Gunnar, que es doctor nazi, ¿vale? Es un médico nazi, y están los dos casaditos. Y luego te encuentras también a Elisa y Julia, que son de la Resistencia, son dos cantautoras, que las apresan y las deportan a... Ay, que no me va a salir. A Drancy, de Drancy las llevan a Auschwitz. Te encuentras también a Himmel, que es un ex cabaretero que también le apresan, y entonces se van cruzando. Sí, la figura de Himmel es maravillosa. O sea, me encanta. es una preciosidad de personaje. Yo es de estos que si se lleva el libro alguna vez a la gran pantalla o pequeña pantalla, cuando hay ahora mismo tantas plataformas, dices, a mí me gustaría hacer ese personaje, porque es un personaje, se le trata como se le trata, sufre muchísimo. Pero siempre tiene una sonrisa. Claro, siempre, porque él decía, ¿no? Y yo creo, en algunas películas y en algunos libros, otros se ha visto que quizá la risa era lo que desconcertaba un poco a la gente, ¿no? Me refiero a los SS, ¿no? Cuando tú aquello lo enfocabas de alguna forma con una sonrisa. No había nada por lo que sonreír, pero simplemente el sonreír, decir, bueno, pues todavía estoy vivo, ¿no? Que algunos participaron llevando a las cámaras de gas o subiendo a los trenes a algunos de sus compañeros, digamos, pero claro, exactamente, solo por vivir quizá 4 meses más. Yo creo que hay un aspecto fundamental. Yo he tenido, voy a decir, la suerte de ir a Auschwitz, porque creo que es ir allí. Yo no sé si has tenido la oportunidad, Cristina. Lo tengo pendientísimo, urgente. Tú sientes unas cosas allí que no sé si es a través de todo lo que te han contado, de todo lo que te cuentan allí, no lo sé, pero allí, en fin, las sensaciones y los sentimientos que te produce visitar y pasear por allí son duros. Y a mí lo que me da la sensación es que lo que intentaban los nazis es deshumanizar a los que allí estaban. Sí. Totalmente. Y la risa es uno de los elementos característicos, yo creo, y propios y particulares del ser humano. Y yo por eso creo que a lo mejor, y estaba pensando cuando hablabas de lo de la risa y los nazis, me venía a la cabeza La vida es bella. Una magnífica película también donde a través de el humor y la visión de un niño nos cuentan cosas durísimas. Claro, claro. No, pero aquí, ya digo, yo le di la enhorabuena fuera de antena y ahora aprovecho a decirlo, porque está muy bien tratado. Ya digo, todos los personajes, la situación, esta pareja que hablaba de esta mujer que viene de una familia que no tiene nada que ver con el nazismo, se casa con este médico nazi, pero enseguida se contagia. Y a mí me gustaría que ahora que estamos viviendo en una situación donde la extrema derecha, no en España, en todo el mundo, está aflorando de la forma que está aflorando, había que entender una cosa. Cuando Hitler sale como, vamos a decir, gobernante de esa Alemania, cuando le eligen democráticamente, sale elegido democráticamente. Mirar dónde ha terminado, dónde terminó. Entonces, ojo sobre todo con la gente que no conoce aquello, que no ha vivido aquello, que para mí se está contaminando de noticias que no son realidad, y no juguemos con el fascismo, con la extrema derecha, con ese odio y esa situación que se está planteando respecto al diferente, ¿no? Entonces, que uno es homosexual, que sea, ¿dónde está el problema? Y si uno es blanco, negro, amarillo, esa raza aria que decían, ¿raza de qué? ¿No? O sea... no sé si ese asunto del auge de los movimientos de extrema derecha en la Europa actual ha influido de alguna manera en lo que has escrito. Cristina, no sé si te ha permitido extrapolar o traer a la actualidad, o al revés, trasladar a entonces lo que está pasando aquí ahora. Pues sinceramente no, pero bueno, es algo a tener en cuenta que, entre otras cosas, mi libro está para eso, para que los errores del pasado no se vuelvan a repetir. Ojalá. Claro. Ojalá. Es que repetimos, si hacemos un poco memoria, es que es siempre la misma historia, y es el título como de una canción, pero siempre es la misma historia. Es alguien, y ahora tenemos aquí a Ucrania y Rusia, alguien que quiere invadir a otro, con perdón por sus tachines, y eliminar
un poco al otro, ¿no? Claro, pero siempre hay una justificación lógica para el que invade. Sí, claro. Los Sudetes para Hitler, Sí. el Donbass para Putin, Sí. si es que esto es más viejo que el hambre. Sí, pero te digo, Efectivamente, ¿sabes? siempre repetimos la misma historia. Lo Cuando- dijo Nietzsche, fue el que dijo Sí. lo del eterno retorno. Sí, efectivamente. Entonces, Que la vida- claro, y no obstante aquí, que parece que no nos acordamos, cuando nuestra guerra, y digo nuestra porque fue aquí, 36-39, también hubo campos Claro, donde sí, de se concentración, trató sí, a por los supuesto. prisioneros como se les trató. Y es un aspecto que está todavía por determinar y por Efectiva. estudiar muchísimo el de los campos de concentración que hubo durante el Efectivamente. del franquismo. ¿Esta es tu tercera novela? ¿O me estoy confundido? Si las tienes que contar es que son más de 3, creo. A ver, fue Dama de la Noche, Visita al viejo caserón, 13 relatos de amor maldito, Psicopatía, esta sería la quinta. La quinta Exacto. novela. Y las Exacto. otras son todas de terror. Y ¿te ha costado a la hora de escribir esta? Porque claro, estamos hablando de situaciones difíciles, en fin, el terror más real es el que yo creo que se pudo vivir ahí. Meterse en la cabeza de alguien así es complicado. Lo que pasa es que a mí es que me gusta meterme mucho en la mente de los malos y me flipa demasiado crear personajes así. Yo creo que aquí Sí. ha utilizado esa faceta suya del terror porque hay algunos personajes terroríficos, de verdad, porque aunque se ajustasen a la realidad de lo que fue, que muchas Pero veces se dice fíjate que la tam- realidad supera la ficción. También que en cierta manera, entre comillas, también los hago humanos. Sí, como ese Sí, es que agente lo que- de la SS, sin destripar nada, muy amigo, Sí. entre comillas, de Himmel, Mm. y Al bueno, final- pues tiene esa parte de humanización, porque yo creo que incluso aquellos soldados de las SS, Concho, en algún momento determinado Ese es otro se tema muy plantearían polémico, algo, ¿no? que el resto de alemanes, Sí. colaboracionistas o no, claro, porque algunos decían después, no sabíamos nada de lo que pasaba, bueno, habrá que creerse en la Claro. medida de lo posible todo eso, pero decíais, es que los malos son muy humanos, es que eso es lo que das miedo, que Claro. sean humanos, Claro, porque si claro. fuesen monstruos esto sería más fácil, ojalá fuesen vampiros y momias y Sí, Frankenstein, sí. pero el problema es que son seres humanos, Son los humanos. malos de verdad. La misma Grete, no lo vamos a destripar, pero la misma guardiana nazi tiene su cosita humana porque tiene un dilema. No sé Claro. si hacer un poquito de spoiler. Eso Tiene ya un dilema. Tiene un dilema. Te lo dejamos a ti. Cristina, tiene un dilema. Hazme caso, que se acerquen a la novela, que tiene una... no obstante, hay una banda sonora también. qué O sea, bonito. esta película ¿sí? Sí. tiene una banda sonora, que hay un código QR donde Sí. yo recomiendo que lo escuchéis. Y que nos Yo- lleva un Spotify que has creado con una lista Sí, de sí, canciones. llevamos Spotify. Ah, qué bien. Sí. Yo he escuchado algunos de los temas, son espectaculares, y cuando has leído alguno de los pasajes te lo pones Qué bonito. y se te pone el vello de punta, ¿no? Hay uno de ellos, hay un tema que creo que es del año 1940, no lo voy a decir en alemán porque no sé ni alemán, ni inglés, ni castellano como lo sé, regresar, ¿no? Los soldados del pantano. Los soldados del pantano es una, Es y luego una. otro que es regresar, que me parece Sí, que es de sí, 1940. ese es que tiene su cosita porque por lo visto lo ponían, o sea, se supone que tiene base real y es el que los Sí. nazis ponían cuando había fugas Sí. y se lo ponían en alto y claro, tú imagínate a los prisioneros que los capturaban mientras que se fugaban, Sí. imagínate volviendo y que sonara por los altavoces eso, de regresar. en plan humillándolos. Sí, pero también hay temas de Amaral, de Barricada Mm. y de Que otro... soy demasiado melómana. Bueno, eso no está nunca mal. Oye, Chema, vamos con la recomendación infantil. Sí, pues y luego mira. volvemos con Cristal. Vale, para los jóvenes de la casa, una nueva entrega de Los misterios de Justina Jones, El secreto del contrabandista. Fíjate, este es editado por Maeva Young, de Ellie Griffiths, y nos habla de una nueva aventura de esta superdetective que es Justina. Y claro, ahí el problema que tiene es cuando llega de nuevo a la casa de Highbury House, que es una casa de señoritas de familias bien. Fíjate, nos vamos al año 37, estábamos hablando antes del 44, nos vamos al año 37, donde esas escuelas de señoritas bien, de familias bien, no señoritas bien, de familias, de señoritas de familias bien, pues se habla de ahí. Pero qué misterio puede encontrar dentro de esa casa, que su pregunta más importante es qué secretos esconde realmente la guarida del contrabandista.
porque no la dejan entrar ahí, y la verdad es que los misterios os van a enganchar desde el principio en esta nueva aventura de Mae Bayón. A mí me ha divertido muchísimo, y muchas veces os recuerdo... ¿Hemos dicho edad más o menos? Sí, a partir de 12 años, 11, 12 años, pero yo los dejé atrás hace ya tiempo y he disfrutado muchísimo con la lectura de este libro, ¿no? En páginas web vamos a encontrar en Twitter e Instagram a nuestra invitada, a Cristina Bermejo, donde la podéis seguir y comentar sobre su novela, que seguro que os va a encantar. Y para los jóvenes de la casa es.teaching.com. Es una red educativa escolar donde van a encontrar de todo, y yo les recomiendo que entren y tecleen Ana Frank, y solo tienen que entrar a Ana Frank, que yo creo que todos sabemos quién es Ana Frank, y quien no lo sepa, que entre y va a saber quién fue Ana Frank, y ahí te pone mucho de su historia, mucho de lo que escribió, mucho de lo que pasó, y luego pues hay una serie de entretenimientos para saber más sobre ese personaje de Ana. Volvemos con Cristina Bermejo, con esta periodista y escritora getafense que viene a presentarnos Tras la Alambrada aquí a Rincón Literario en la cadena SER en el sur de Madrid. En Hoy por Hoy, Cristina, dudas que tengo. Una, porque os he escuchado hablar... Os he escuchado hablar antes. Esto lo has publicado tú, o sea, es una publicación independiente, que Chema Contreras siempre es muy partidario de esto, no tiene nada en contra de las editoriales, no. Pero ya hoy no le vamos a crear más enemigos, además de los concebollistas, las editoriales no les vamos a poner enfrente. Sí. Y hablabais de que, bueno, pues puede parecer arriesgado, pero incluso para una autora novela joven, sí, me vas a permitir, o que no tiene demasiado recorrido todavía en el mundo de la escritura, pero que estáis contentos ambos con esto de publicar independientemente. Voy a enseñar un poquito a mi bebote para que se vea. Sí. ¡Uy! Que no sé si se ve. Sí, se ve. Ahí luego se va a poder ver. Está enseñando la maquetación, sí, para luego en la cuenta de YouTube de Chema que podamos verlo. No sé si ahí se ven los sí, principios de los capítulos, que están así como sí, con sus dibujitos. Mira. ¿Y por qué nos quieres decir que estás contenta con la maquetación? Que alguno piensa que editar independientemente es, en fin, pues al dejarlo final, así. editar independiente es aprender. Ajá. Sí. Aprender. Claro, vas aprendiendo. Porque lo has maquetado tú. Sí. Porque la experiencia con editoriales, mala. No voy a dar más datos, Sí. pero no muy buena. Yo también, aun ganando enemigos, no me importa, porque con los amigos que tengo bastantes, había que hacérselo mirar. Sobre todo la parte de las distribuidoras, ¿Sí? que la editorial sí es cierto que pone un dinero, Y la promo. pero luego la distribuidora quizá debería haber otros márgenes, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. De tal manera que ahora está haciendo, incluso Amazon está haciendo pruebas con libros con solapa, ya ha salido tapa dura, y tapa dura es espectacular como quedan los libros con solapa, y el día que salgan con solapa, pues a lo mejor lo van a sentir un poco más, porque la calidad de las novelas, y aquí tenemos un ejemplo de ello, Tras la Alambrada, es muy importante. Mi segunda pregunta, Cristina, ¿qué te tenemos escribiendo ahora mismo o pendiente de publicar o a punto de terminar? Pues quiero reeditar Psicopatía, que fue el libro que edité anteriormente a este, Sí, con editorial, que me salió mal la jugada, vale, no voy a decir más, y lo quiero reeditar. Vale. Así que estoy ahí en ello maquetando y preparándolo. ¿Y has tocado también algo de las tripas o solo es maquetación? Solo es No. Nada, solo es No, maquetarlo porque de nuevo además y tuvo editarlo. muy poquita vida y yo creo que se merece segunda oportunidad. Una segunda oportunidad, eso está más Vale. La semana que viene, Chema. La semana que viene, como decía Cuéntanoslo todo. Umbral, vamos a hablar de mi libro, Un tiempo para no olvidar, un poemario que va de marzo de 2020 a marzo de 2021, pero va a ser desde Trujillo. Que te vas a Trujillo. Sí, señorito. No había un sitio más feo, ¿no? No había sitio más feo. Y donde se coma quien peor. no lo conozca, que vaya allí, ese pueblo cacereño de Trujillo, donde estaré desde el día 15 hasta el día 19 en la Feria del Libro firmando, y este poemario lo presento el jueves 16. Pero antes estaré con vosotros Muy desde bien. allí y os contaré cómo va la feria y lo bonito y lo bien que se come por Trujillo. Chema, muchísimas gracias, Cristina, gracias. A Gracias. vosotros. Un abrazo. Llegamos a las noticias, información y actualidad en la sintonía de la cadena SER.